Dale, Ay, que el Majo. Señor sea guiando. Dale, mi Ahora cielo. sí. Ya. ¿Ya? Sí. Ujú. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre Santo, Señor, que tú seas bienvenido, Señor, en esta reunión, Señor, en este estudio bíblico, Padre Santo, Señor, que en nombre de Jesús, Señor, sé tú tomando el control de todo lo que vayamos a hacer, Padre Santo, Señor, sé tú bienvenido, Señor, a este lugar, Señor, a cada sitio donde estamos nosotros conectadas, Padre Santo, Señor, sé tú llenándonos de tu presencia, Padre Santo, Señor, sé tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, danos espíritu de sabiduría y revelación, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, enséñanos, Señor, a escuchar tu dulce voz, Padre Santo, Señor, sé tú siendo, Señor, un instrumento en las manos de la Yoa, Señor, sé tú hablando a través de ella, Padre Santo, Señor. Necesitamos tanto, Señor, todos los días de escuchar de tu voz. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor, háblanos, Señor, quita todo impedimento para que no podamos escuchar tu voz, Padre Santo, Señor. Bendice, Señor, a todas estas personas, Padre Santo, Señor. Danos de tu victoria, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Majo. Muchas gracias por esa Ya, oración tan hermosa. Dios te ya. bendiga. Bueno, También Dios bendiga a familia, todos toditos. bienvenidos para las personas que nos estén acompañando por primera vez. Hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo. Entonces, para los que tenemos Biblia, nos vamos, por favor, vamos a ver hoy el capítulo 6 perdón, el capítulo 5 desde el versículo 43 al 48. Me dicen si se escucha bien o si se entrecorta, me dicen para abrir la otra sala por el celular. Me confirma, por favor. Todo bien por el momento. Gracias a Dios. Bueno, entonces, alguien que nos quiera leer en esta noche, Mateo 5, el tema de hoy es ama a tu enemigo, odia a tu enemigo. Entonces vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en esta noche a través de esta palabra. Alguien dice amén, Mateo 5, versículo 43 al 48. Amén. Amén, mi Jessy. 43 al 48. Ajá. Ok. La palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñanza acerca de amar a los enemigos. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Estoy leyendo la nueva versión. Ujú. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Amén. Amén, mi Jessy, muchísimas gracias. Entonces, aquí vemos que este es el último ejemplo de las 5 antítesis que Jesús había hablado anteriormente, donde él nos estaba dejando muy claro a todos nosotros que desde el principio Jesucristo no vino a abolir la ley, sino que él vino a cumplirla. Recuerden que yo les he dicho que hay personas que tienen un poco mal interpretado esta parte de la gracia y dicen que Jesucristo cuando él vino, él abolió la ley y realmente desde que estamos empezando a estudiar Mateo 5, donde vemos que Jesucristo empezó a su ministerio, él lo primero que nos dejó claro es que él no venía a abolir la ley, sino que él venía a que esa ley se cumpliera tal cual como debía de ser, no con las interpretaciones que les habían dado en ese tiempo los escribas y los fariseos. Bueno, entonces la primera tenía que ver con el mandamiento de matar. ¿Ya? Donde Jesús interpretó correctamente este mandamiento, hablándonos de que la ira
que nosotros tenemos es igual a que como nosotros matáramos a una persona. Eso lo vemos en el Mateo 5:22, ¿ya? Ahí él nos... Joa, disculpa, disculpa que te interrumpo. Se te está medio cortando, como que empieza a cortarse y después vuelve el sonido. Ya, mi preciosa, voy a conectarme entonces del celular como siempre. A ver. Sí, también. El video. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Chicas. No, no lo escucho. No lo escucho. Tiene el micrófono apagado. ¿Ahí me escuchan? Yes. ¿Sí? Ok, perfecto. Siempre pasa lo mismo. Bueno, entonces les estaba diciendo que Jesús siempre quiso darnos a conocer realmente cuál era el verdadero significado de la ley a comparación de cómo lo habían querido interpretar en ese tiempo los maestros de la ley. Entonces, la primera revelación que él nos dio tenía que ver con el mandamiento de no matar, ¿ya? Eso lo vemos en Mateo 5:22, donde Jesús dice que oíste que fue dicho que no debes matar, pero Jesús también nos interpreta correctamente este mandamiento hablándonos de que la ira hacia nuestro hermano también es matar, llamarle fatuo, llamarle necio a nuestro hermano, también es como cometer el acto de matar. El segundo ejemplo que Dios nos quiso poner, Jesús nos quiso poner de la ley fue el mandamiento de no adulterar, donde Jesús interpretó correctamente este mandamiento, hablándonos que el adulterio comienza desde el corazón. Eso lo vemos en Mateo 5:28, donde él dice que en ese tiempo los maestros de la ley habían dicho que se podía divorciar por cualquier motivo de su esposa. Y Jesucristo nos aclaró que no te puedes divorciar por cualquier motivo de tu esposa, a no ser por causa de adulterio, mas sin embargo siempre nos lleva a la reconciliación del matrimonio. Únicamente le dio la causa del adulterio por la dureza del corazón de las personas, teniendo en cuenta que en ese tiempo, cuando la persona era encontrada en adulterio, esa persona por ley tenía que ser apedreada y eran muertos apedreados. O sea, la paga del adulterio era la muerte física. Jesucristo dijo que la paga del adulterio, él lo que quiere es que el matrimonio sea para toda la vida, que nos casemos para toda la vida, que aprendamos a perdonar, pero en caso tal de que haya adulterio, fornicación, era el único motivo por el cual las personas se podían divorciar, cuando en ese tiempo los maestros de la ley, hasta porque la esposa se le quemara un huevo, tenían derecho a dejar a su esposa. Entonces, el tercero que Jesús nos quiso enseñar, que tenía que ver con el perdón. Ese era el tercero. El segundo era el adulterio, ¿ya? Donde dice que si tú que te has escuchado que no debes adulterar, pero Jesús dijo, con el solo hecho de que tú mires a una mujer y creas en tus pensamientos, la veas con otros ojos, de hecho, que la veas con lujuria, ya adulteraste con ella en tu corazón. Eso lo vemos en Mateo 5:28 y en la parte del divorcio lo vemos en Mateo 5:32. El cuarto mandamiento tenía que ver con la importancia del juramento, ¿ya? Jesús interpretó correctamente la importancia que eran nuestras palabras, la importancia de no mentir, la importancia de que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no, y que nuestra palabra como hijos de Dios debía tener poder, autoridad, tenía que tener peso, que la gente creyera en tu palabra sin necesidad de que te tengan que decir, júrame que tú me estás diciendo la verdad. En las únicas condiciones, excepciones que nos puso que podíamos jurar es cuando nos toque ir ante un juzgado para
jurar, como ellos dicen, nos ponen a jurar de que estamos hablando la verdad y simplemente la verdad es como el único caso. De resto, nosotros debemos aprender a ser íntegros, que nuestro sí sea un sí, que lo que nosotros prometemos lo vamos a cumplir, de no usar el santo nombre de Dios en vano. Eso lo vemos en Mateo 5:34. Y el quinto mandamiento tenía que ver con la venganza, ¿ya? Donde Jesús nos interpretó en Mateo 5:39 que debemos resistir el día malo, que nosotros no debemos vengarnos, que si nos golpean en una mejilla, nosotros debemos poner la otra mejilla, ¿ya? Pero en esto estaba hablando Jesús muy clarito, no quiere decir que si a ti te vienen a asaltar a tu esposa, que tú no tengas derecho a defenderte. En ese tiempo la ofensa en una mejilla se refería a insultos, ¿ya? Cuando las personas insultaban a otras personas, lo que Jesús nos quiso decir, no tienes por qué insultar de la misma manera. No pagues el mal que te hacen con otro mal, sino que debemos siempre pagar el mal que nos hacen con bien. Pero obviamente también vimos que si en algún momento nos quieren atacar con nuestra vida, pues nosotros tenemos derecho a defendernos y no dejar que vayan a agredir a nuestro hijo, a nuestro esposo, lo que sea, ¿ya? Entonces, todos estos mandamientos habían sido divulgados por el pueblo mediante la tradición rabínica que había en ese entonces, pero ellos distorsionaron totalmente la palabra de Dios. Y lo que Jesús hizo fue corregir todas esas malas interpretaciones, afirmando realmente lo que significaba cada una de ellas. ¿Ya? Jesús fue la autoridad en la tierra y él con toda la autoridad nos quiso enseñar. Por eso él dijo, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. ¿Por qué? Porque él era la autoridad. Su palabra tenía peso sobre nosotros. ¿Ya? Él es superior a todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. En Mateo 28:29, Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29, nos dice que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Entonces, Jesucristo tenemos claro que Él no vino a abolir la ley, Él vino a que se cumpliera, a mostrar lo que más que una letra, la ley venía desde el corazón, desde las intenciones reales que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces, el primer punto nos dice, ustedes han oído, en el versículo 43 del capítulo 5 de Mateo, nos dice, ustedes han oído que fue dicho, ¿ya? Aquí nos está haciendo Jesús referencia a la última antítesis respecto a la tradición rabínica que había en ese tiempo. La tradición rabínica en ese tiempo lo que había enseñado era que se debía amar al prójimo, pero nosotros debíamos aborrecer a nuestro enemigo. O sea, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Entonces, Jesús muy clarito lo dijo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Entonces, nosotros debemos amar a nuestros enemigos y orar a nosotros debemos amar a nuestros enemigos y orar por aquellas personas que a nosotros nos están persiguiendo. Vamos a ver algunas de las leyes que ellos tenían hechas a su medida, a su parecer, ¿ya? Después de que ellos veían principios, leyes que Dios había puesto en la ley de Moisés, ellos la quisieron arreglar a su manera y a su conveniencia. Una de ellas era que amar todo lo que Él escogió y odiar lo que Dios despreció, apartándose de todo mal y siguiendo estrictamente todo lo que es bueno. Otra de las leyes que ellos tenían era amarán a todos los hijos de luz, a cada uno según el destino que Dios estableció para él. Y van a detestar a todos los hijos de las tinieblas, a cada uno según su culpa, de acuerdo con la venganza de Dios.
Otro mandamiento de ellos era: si un judío ve a un gentil caído en el mar, de ninguna manera lo levanto, porque escrito está: no te levantarás contra la sangre de tu prójimo, pero este hombre no es tu prójimo. Ellos veían a sus enemigos como que mi enemigo no es mi prójimo. Y realmente, familia, entre los prójimos también están los enemigos. Entre los prójimos también está el enemigo. El prójimo no es tu enemigo. El prójimo no es tu enemigo, pero tu enemigo, cualquier enemigo que tú puedas tener, sí es tu prójimo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Quién es el prójimo? El prójimo no es mi enemigo, pero cualquier persona que se llame mi enemigo, sí es mi prójimo. Él dice muy clarito aquí: amen sus enemigos y oren por quienes los persiguen, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, lo que Jesús estaba haciendo era interpretar la escritura de la manera correcta, ¿ya? Mostrar que estas escrituras, estas leyes que ellos tenían, eran leyes puestas humanamente, pero que realmente la ley estaba escrita en el corazón del hombre. En Levítico 19:18, él sacó esta enseñanza directamente del Antiguo Testamento. ¿Alguien quiere leer Levítico 19:18? Lo que nos dice. Levítico capítulo 19, versículo 18. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Jairo. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces, acá vemos muy clarito que ellos distorsionaron totalmente el mandamiento de Dios, porque en el Antiguo Testamento lo que decía muy clarito es que nosotros no debemos buscar vengarnos ni guardar rencor contra tu hermano israelita, sino amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí muy clarito está hablando de vengarse. Uno de quién se quiere vengar realmente en la carne, de las personas que te hacen daño. ¿Y quiénes son las personas que te hacen daño? Tu enemigo. Y el clarito lo está diciendo, que no guardes rencor ni quieras hacer venganza, sino que debemos amarlos como a nosotros mismos. Entonces, en el versículo 44, vemos que él nos dice: pero yo les digo que amen a sus enemigos. Entonces, ¿qué es amar a tu enemigo? La palabra amar viene de la palabra agape, ¿ya? Agape quiere decir amar incondicionalmente. Es un amor que soporta, pero también es un amor que perdona, ¿ya? El amor agape, según la Biblia, es el concepto, se nombra en algunas partes de la Biblia como la forma de amor más pura que existe. Esa es la forma de amor en lo que Dios expresó por cada uno de nosotros, en que aún nosotros, siendo pecadores, aún nosotros éramos enemigos de Dios, Él nos amó a nosotros primero, y de tal manera nos amó que dio la vida de su único hijo por amor a todos nosotros. Entonces, ese es el amor agape, es la manera en que los seres humanos también debemos de amarnos. Esa es la manera en que Jesús espera que nosotros nos amemos entre los seres humanos. No es el amor fileo hacia las personas. El amor fileo es totalmente diferente. El amor fileo significa realmente amar, querer besar. Es ese amor que nosotros sentimos totalmente por la pareja con la que nosotros vivimos, por nuestro esposo. Es ese amor que sentimos por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Es un amor totalmente diferente al amor que nosotros debemos tenerle al prójimo y por ende a nuestros enemigos, ¿ya? Es el amor que nosotros damos a las personas que amamos y que al mismo tiempo también estamos recibiendo. Ese es el amor fileo. El amor agape no espera recibir. Tú simplemente das lo mejor de ti
a tu prójimo, a tu enemigo, y no importa si ellos te devuelven de la misma manera o te terminan pagando mal. En cambio, el amor fileo siempre estamos dando ese amor y al mismo tiempo nosotros estamos recibiendo de ese amor que nosotros estamos dando, ¿ya? Es el amor que recibimos también de las personas que nosotros amamos. Entonces Jesucristo está interpretando aquí correctamente este mandamiento y él lo que hace es confirmarnos algo que ha estado interpretándose muy mal en las escrituras, ¿ya? Que se debe amar a Dios por encima de todas las cosas y que por ende debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso lo podemos ver en Éxodo 23, capítulo 4, versículo 5. Éxodo es el segundo libro de la Biblia para el que lo quiera leer. Éxodo 23, capítulo 4, 23, versículo 4 y 5. Amén. Amén, mi Adri, ¿cómo estás? Bien, bien, bendiciones. Dios te bendiga. Éxodo 23, 4 y 5, ajá. la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si encontrares el buey de tu enemigo a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Amén. Amén, Adri, muchas gracias. Entonces aquí vemos que se está dando unas citas del Antiguo Testamento donde nos dice claritamente que nosotros debemos amar a nuestro enemigo. Él muy clarito lo está diciendo, que si tú encuentras el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Y esto es algo que humanamente una persona que no tiene a Cristo en su corazón o aún muchos cristianos no hacemos, ¿ya? Lo primero que diría uno es de malas, no le digas nada, no le digas dónde está, no tienes por qué decirle que pague, pero realmente la Biblia nos dice que nosotros debemos devolverle, ¿ya? Ese animalito, ese burrito a nuestro enemigo, ¿ya? En Levítico 19:18, ¿alguien lo quiere leer? Levítico 19:18. Después de eso está Levítico, para el que lo quiera leer. 19:8. Ujú. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Entonces nos dice muy clarito que no debemos vengarnos. Recuerde que hay una palabra donde Dios nos dice, mía es la venganza. Entonces nosotros no debemos vengarnos ni debemos guardarle rencor a nuestros hermanos, sino que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos realmente. En el mundo, en estas cosas de estas cosas falsas creencias que han sacado para encontrar tu verdadera paz espiritual, todo esto lo que hacen es enseñarte que primero eres tú y segundo tú y tercero tú. Y en un tiempo yo me llegué a creer esa mentira. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, realmente nos damos cuenta que nosotros no venimos para que nos sirvan, sino que nosotros venimos para servir, ya que nosotros venimos para pensar primero en los demás de la misma manera que pensamos en nosotros mismos, que debemos procurar, como les hablé en la enseñanza pasada o en el devocional pasado, que nos decía la palabra de procurar más que nosotros estar bien, que el prójimo realmente esté bien. Nosotros no tenemos que esperar a tener para poder ayudar a las personas, ¿ya? Entonces, es el amor al prójimo como a nosotros mismos. Si lees Mateo 19:19, ¿qué nos dice?
Mateo 19:19. Honra a tu padre y madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, miren que si nos ponemos a leer, hay muchos pasajes, ahorita no los alcanzamos a leer todos, pero los pueden copiar en sus apuntes, donde se van a dar cuenta la importancia de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que se mencionó muchas veces en la palabra del Señor. Mateo 22:39 también lo dijo el Señor Jesús. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante y es ama a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento, que es realmente igual de importante, dice, amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es tan importante como amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de que todos nosotros somos la creación de Dios, sean buenos o sean malos, todos somos creación de Dios. Y por ende, Dios, a pesar de que las personas están perdidas en el mundo, a pesar de que lo rechazan, a pesar de que lo ignoran y no le quieren abrir las puertas de su corazón y están perdidos en el mundo del pecado, aún así, Dios les ama a ellos también de la misma manera que Dios nos amó a nosotros. Por eso es tan importante este mandamiento para él, porque en el momento que nosotros no estamos amando a nuestro prójimo, que sí vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien nosotros no podemos ver? No son palabras mías, son palabras que están escritas en la palabra santa del Señor. Entonces, yo no puedo decir que amo a alguien que no he visto cuando estoy aborreciendo a mi hermano o no me soporto tanto esa compañerita del trabajo que es tan insoportable. De la misma manera, no puedo decir que amo a Dios, porque es que Dios es el creador de esa persona que nosotros no toleramos mucho, ¿ya? Entonces, también nos dice Marcos 12:31, el segundo es importante, también ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. ¿Por qué? Porque ahí se resume toda la ley de Dios. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, que incluye también a nuestro enemigo, de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos, no habría tanta maldad en el mundo. No habrían robos, no habrían muertes, no habrían suicidios, no habrían tantas cosas, no habrían infidelidades, ¿ya? Entonces, todo se resume realmente en el amor, ¿ya? La maldad en la tierra, en el ser humano, es la falta de amor en sus corazones, la falta de Dios en sus corazones, porque familia, no es fácil amar a quien nos hace daño. Pero con Dios, cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, todo es mucho más fácil. Entonces, la ausencia de Dios en nuestros corazones es la maldad que nosotros podemos ver en el mundo. Es el Espíritu Santo quien nos da ese poder para amar a las personas, para tener gracia, para verlas de la misma manera y con la misma misericordia que Dios nos ve a nosotros, porque nosotros también éramos pecadores. Nosotros también estuvimos perdidos viviendo en el mundo sin Dios y sin ley, como siempre he dicho yo. Entonces, así hay varios versículos más, como Lucas 10:27 también. Romanos 13:9, ¿ya? Romanos 13:9 nos dice, pues los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Esto y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es lo que yo les decía ahora. Si tú amas a tu prójimo, no lo matas, no le robas. No te vas a acostar con otra mujer o con la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque le amas a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esos dos mandamientos es que se resume prácticamente todos los mandamientos de Dios, ¿ya? Gálatas 5:14 nos dice lo mismo, Santiago 2:8 nos dice lo mismo, ¿ya? Entonces, como podemos ver en todos estos pasajes que acabamos de mencionar nosotros, realmente estamos viendo que el amor es la marca que a nosotros como hijos de Dios nos caracteriza como cristianos.
Esa es la marca. No es que tú llegues a un lugar hablando, yo soy cristiana, tú crees en Dios, yo quiero evangelizarte, que quiero que confieses a Jesucristo. No, no, donde quiera que tú vayas, aún sin decir que eres cristiana, por la gente cuando ve el amor que hay en ti, la misericordia que hay en ti, es esa marca que te va a caracterizar que eres una persona diferente, que no eres como los demás, que hay algo diferente en ti, que no pagas con mal las cosas malas que te hacen, sino que al contrario pagamos las cosas malas que nos hacen con el bien, ¿ya? Entonces aquí Jesucristo lo que hizo fue hacer que nosotros como discípulos amemos los unos a los otros. Esa debe ser una característica de nosotros los cristianos. No podemos esperar que la gente que no tiene a Dios en su corazón haga esto. Esto nos lo estaba diciendo Jesús a nosotros, a los que lo estábamos recibiendo, a los que estaban siguiéndolo, a los que lo estaban escuchando. Él dijo muy clarito, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que estuvieron siempre con Jesús eran sus ovejas porque escuchaban su voz y lo seguían. ¿Ya? Nosotros somos las ovejas de Jesús, escuchamos su palabra y lo seguimos. Yo le doy tantas gracias a Dios porque yo veo que aquí hay personas fieles en los estudios bíblicos, hay personas fieles en los devocionales, en los estudios de mujeres que hacemos, que yo hago, en los estudios de hombre que mi esposo hace. Y yo digo, qué hermoso, porque son las ovejitas de Dios, escuchan la voz de Dios y les siguen. En cambio, hay personas que escuchan y se van. Ya, lastimosamente, en el momento, en el tiempo de Dios, Dios les va a tocar su corazón. Entonces, también los apóstoles sostuvieron que aquel que ama a su hermano es realmente un verdadero creyente. Eso lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. ¿Alguien lo quiere leer? Juan 13, 34 al 35. Amén. Amén. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si me aman los unos a los otros. Amén. Entonces, mire que muy clarito nos está diciendo cuál es el modo que nosotros vamos a probar ante el mundo que somos discípulos del Señor Jesucristo. Es cuando nosotros realmente nos amamos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros. ¿Ya? Cuando nos amemos a los unos a los otros. Él en ningún momento dijo, ámense los unos a los otros únicamente si les hacen el bien. Si no les hacen el bien, no los amen. No, Jesús jamás nos dijo eso. Simplemente ámense los unos a los otros. Cuando nos amamos los unos a los otros, de esa manera estamos demostrando que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero familia, perdónenme, pero yo he visto muchos cristianos y conozco, de hecho, en mi propia familia, personas que dicen ser cristianas desde hace más de 20 años y van todos los domingos a la iglesia y se meten a todos los grupos bíblicos que hay y escuchan todas las prédicas y todavía odian a su papá que les hizo daño a su niñez, todavía hablan mal de su prójimo, todavía ven a alguien y dicen, es que no me aguanto, es que yo no quiero ir a ese lugar porque esa persona va a estar ahí, yo no lo quiero ni ver. Y se refieren así de la misma familia. Perdóname, pero yo no veo el amor de Dios en estas personas. Para nada puedo decir que son discípulos de nuestro Señor Jesucristo, por más familia mía que sea. Por más que yo le ame, porque no estoy viendo el amor de Dios hacia su prójimo, ni siquiera hacia su propia familia. Entonces es muy difícil decir que amamos a Dios cuando se nos hace tan difícil amar realmente a quien nos dio la vida, ¿ya? A quien es tu hermana, a quien es tu prima, a quien es tu sobrina. Entonces la Biblia lo dice muy claro, si tú no les puedes amar a ellos, no digas que me amas a mí, eres un mentiroso, lo dice la palabra de Dios, ¿ya? Entonces también nos dice en primera de Juan 4:20, ¿alguien quiere leer primera de Juan 4:20?
Este es justo el versículo que les acabé de decir. ¿Alguien lo quiere leer? Primera en Juan 4:20. Amén. Amén. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Amén. Entonces ahí estamos viendo, si nosotros no amamos a las personas que vemos, les odiamos, les detestamos, pues no podemos decir que le amamos a Dios. Es totalmente difícil. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, no es el amor bíblico que aquí nos habla, no es un mero sentimiento que nosotros debemos tener, ¿ya? Sino que ese amor se refleja de las tres maneras en las cuales Jesucristo nos mostró a nosotros por medio de este pasaje que estamos leyendo, en que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. De esas tres maneras es la que se va a revelar el amor de nosotros hacia nuestros enemigos. El primer lugar nos dice muy clarito, bendigan a los que los maldicen. O en otras palabras, nos está diciendo, amen con sus palabras. Entonces, cada vez que alguien nos maldice, él nos está diciendo que nosotros debemos bendecirlo. Recuerden que hay una palabra en el Antiguo Testamento donde Dios dice, maldeciré al que te maldice y bendeciré al que te bendice. Ahí es cuando sabemos que la venganza se la dejamos a Dios, porque Dios es quien bendice a quienes nos bendicen a nosotros y es Dios quien maldice a quien a nosotros nos maldicen. Pero a nosotros no nos corresponde maldecir al que nos está maldiciendo. Y maldecir no es simplemente decir maldito seas. Maldecir es hablar mal, ¿ya? En muchas ocasiones, chicas, y yo lo hago mucho en mis oraciones y les recomiendo que ustedes también lo hagan porque siempre hay alguien que está hablando mal de nosotros, siempre, siempre. Y más si somos cristianos, más si estamos sirviendo a Cristo, vea, somos el blanco para cualquiera. Siempre tienen los ojos puestos en nosotros. En estos días me dio risa. Yo le decía a mi esposo, yo no puedo creer esto. Ustedes ven que yo comparto los estudios bíblicos que hago por la mañana y yo tengo una foto, ¿no? De inicio del video, yo pongo una foto mía donde estoy con un vestido blanco y pongo el nombre de la enseñanza. Y alguien me comentó en el video en YouTube, esa forma en la que apareces en esa foto no demuestra que eres una hija de Dios. Entonces yo me reía y yo decía, Dios mío, esa es la foto cuando me casé. Me casé, me puse un vestido blanco, no estaba mostrando nada, estaba maquillada muy natural. Yo decía, Dios, no sé si la gente quiere que yo me case con la cara lavada, así recién levantada, sin aretes, sin nada. O sea, es increíble. De esa manera, no es que te diga maldita, pero ya hay alguien que me está maldiciendo. ¿Por qué? Porque está hablando mal de mí. Pero yo lo que hago es, Señor, ten misericordia de esta persona, porque es perfecta. Es súper perfecta. Entonces, ten misericordia de esta persona, pero yo sé que Dios se encarga de las personas que a mí me maldicen. Pero es muy importante en nuestras oraciones todos los días, chicas, que nosotros cancelemos toda palabra de maldición que lancen hacia nosotros, porque todos los días la gente nos maldice, todos los días la gente maldice a nuestros hijos, todos los días la gente maldice nuestro matrimonio, porque siempre están hablando, y los hijos de fulanita, y si vieras el matrimonio, y si vieras el esposo, esos no van a durar nada, viven arrancados, viven en la ruina, y siempre lanzan palabras de maldición. Así nosotros no estemos escuchando. Pero siempre debemos orar. Yo lo hago, háganlo ustedes también, Señor. Bendecimos a todo el que nos maldice y toda palabra que se levanta en contra de nosotros, en condenación, en juicio, la dejamos sin autoridad, sin poder y sin dominio sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mi esposo, y cancelen todas esas maldiciones. Hay que cancelar esas maldiciones, entonces, y bendecir. El clarito nos está diciendo, bendigan a quien te maldice. Entonces, si alguien te está maldiciendo, si a mí me están maldiciendo en redes sociales, yo lo que hago es responder con un me gusta y una manito así de Dios te bendiga y punto.
¿ya? Dios te bendiga, no podemos hacer más, nosotros no podemos maldecir, ¿ya? No tenemos derecho a maldecir a nadie. Entonces, el bendecir a otro está asociado a que nosotros estamos deseando la bendición de Dios sobre esa persona que a nosotros nos está maldiciendo, ¿ya? Y cuando nosotros maldecimos a otras personas, lo que estamos deseando es que el juicio de Dios caiga sobre esta persona. Entonces, cuando nosotros amamos, con nuestra palabra les deseamos el bien a nuestros enemigos, aunque ellos a nosotros nos estén deseando el mal. Y mire, es difícil, yo sé que es difícil, pero cuando tú te pones como tarea, y eso lo aprendí en la decisión 5 del taller de sanidad que estoy haciendo con las chicas, es que cuando a nosotros no nos nace hacer algo porque es muy difícil, pues tomemos la acción de proponernos: hoy voy a bendecir a todo el que me maldice. Y a todo el que me diga alguna palabra de insulto, yo lo voy a bendecir. Cuando tú te propones a hacer eso, llega un momento en que para ti va a ser más fácil amar a esa persona, porque ya te estás acostumbrando a que estás bendiciendo a esa persona a pesar de que esa persona te está maldiciendo a ti. Y si tú coges como por costumbre: no, pareces hija de Dios, Señor, yo bendigo a esta mujer, bendícela y ten misericordia a ella, Padre, en el nombre de Jesús la bendigo. Y tú lo coges por hábito, ya no se te va a hacer tan difícil, ya no se te va a hacer tan difícil. Como la persona que dice: es que yo ya no amo a mi esposo. Si tú todos los días tomas decisiones de amar a tu esposo, demostrarle, teniendo en cuenta que el amor es una decisión, que no es un sentimiento, sino que yo decido amar, entonces todos los días le voy a decir a mi esposo que lo amo, todos los días le voy a decir a mi esposo que está guapo, todos los días le voy a decir a mi esposo que lo extraño. Créame que en 2 meses usted está enamorada de su esposo. Usted está enamorada de su esposo. Si toma la decisión de hacer actos de demostrarle el amor a su esposo todos los días. De la misma manera funciona cuando nosotros cogemos ese ejercicio de bendecir a aquellas personas que nos están maldiciendo a nosotros. Entonces, en Romanos capítulo 12, versículo 14, ¿alguien nos quiere compartir? Dale, Jessie. Amén. No, porque qué chistoso, tú estabas hablando de eso. Y sin yo saber el versículo, yo lo estaba buscando ese mismo versículo y tú llegaste y dijiste y yo me eché a reír. Amén, amén. Bendecí a los que os persiguen, bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Leí Amén. la Biblia Reina Valera. Amén. Entonces, mire que aquí la instrucción nos la está dando muy clarito. Alguien te está persiguiendo, no lo maldigas. Nosotros no tenemos derecho a maldecir a nadie, sino que nos está diciendo: pídanle a Dios en oración que los bendiga. Señor, bendice a esta persona, Señor. Pídale a Dios en oración que bendiga a esa persona que nos está maldiciendo. Nosotros como hijos de Dios no tenemos, por eso es que yo siempre he dicho que seguir a Cristo no es fácil, pero es la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida porque te hace una mejor persona. No es que nuestros problemas se nos acaban, jamás, eso es una gran mentira, pero sí somos mejores personas, aprendemos a ser mejor mujer, mejor esposa, mejor madre, mejor hija, mejor líder, mejor guía, mejor amiga, mejor compañera. En todas las áreas Él nos va perfeccionando todos los días hasta el día de Cristo. Sí nos hace, eso sí les puedo garantizar. ¿Que se acaben tus problemas? No. Pero que te va a empezar a ser una mejor persona, un mejor ser humano, sí. Yo no sé por qué hoy en el mundo nos dicen que nosotros somos portadores de odio, cuando realmente Jesús lo único que nos enseña es amar. Amar al que te maldice, amar al que te hizo daño, bendecir al que te está maldiciendo. Entonces, ¿cómo nos pueden llamar portadores de odio? Lastimosamente, porque
cristianos religiosos, farisíacos, que se la pasan juzgando los pecados de todo el mundo y creyéndose en santos. Por esa razón es que a nosotros nos llaman portadores de odio, porque nos creemos santos porque ya salimos de la esclavitud del pecado y a todo el mundo le estamos diciendo, pecador, te vas a quemar en el infierno si no te arrepientes. Entonces, por eso nos ven como portadores de odio. Cuando Jesucristo quiere que nos acerquemos con amor hacia esa persona que se está perdiendo, porque nosotros estuvimos también en esa posición. Y gracias a personas que nos mostraron el amor de Jesús es que estamos donde estamos. Pero si hubiéramos dado con gente así, farisíaca, muy difícilmente hubiéramos llegado a los pies de Cristo. Entonces, quiero decirte algo chiquitico rápido referente a este pedacito de tema que estás hablando. dale, Yo te conté, pero lo cuento aquí en el grupo. El sábado, antes de salir, yo estoy yendo a predicar con mi iglesia. Yo empecé a hacerlo hace como 3 semanas, pero realmente prediqué este sábado. Y yo antes de salir, yo alabé, me arrodillé, le pedí a Dios que seas tú en mí, no yo, que seas tú en mí. Yo decía desde que salí, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Mire, señorita, yo me fui con un citófono con el que yo uso para las marchas de los niños. Y habían varios hermanos, ¿no? Y ellos eran con las cositas, entregándola, pero apenas yo me paré con eso, ellos todos se quedaron así mirando. Ellos no podían creerlo. Y me miraban así. Y estábamos en un lugar donde transitaba mucha gente, una cosa de locos aquí, ¿no? Y a esa hora, eran las 9:30, 10 de la mañana, iban pasando ahí travestis, así, todos doblados, todos borrachos, y cuando me veían empezaban a ligarme así con la mano, y yo, Cristo te ama, yo te amo, me acuerdo de lo que estás diciendo aquí, Cristo te ama, yo te amo, y ellos me insultaban y me ofendían con el dedo, y decía, no, yo te amo, y yo te amo, le decía con él, y todos los hermanos se me quedaban mirando como así, como que no podían, y yo le decía, gloria, Dios mío, porque eso no lo hace sino Dios, esas cosas las hace Dios. Nunca pensé que yo me iba a parar en una esquina de un tren transcurrido aquí en la ciudad de Nueva York con un citófono a hablar de Cristo. Nunca lo había imaginado, bendito sea el Señor. De verdad que le di gloria y honra al Señor, qué bello. Es una cosa grandiosa trabajarle al Señor. amén, qué hermoso testimonio, Jessy, muy bien, porque es Cristo en ti. Yo te lo dije hoy, yo he visto mucho cómo Dios ha trabajado en ti en este tiempo y le doy siempre la gloria a Dios porque no eres la misma mujer cuando te conocí la primera vez, o sea, veo a Dios en ti, como tú dices, veo mucho a Cristo en ti y le doy gloria a Dios por eso. Eres una mujer de muchos frutos, de frutos realmente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, ¿alguien lo quiere leer? ¿Qué nos dice? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Amén. Amén, Maricela. Amén. Siendo renacido, no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Estás leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23? Perdón. Estaba en 1 Pedro, sí. A ver. Dicen, 22. No, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Ajá. Sí, dice, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Entonces, mire que aquí nos está hablando de quién, de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo muy clarito que cuando a Él lo maldecían, Él no respondía con maldición. Y ojo, estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ahora nosotros que no somos nada al lado de nuestro Señor Jesucristo, somos insignificantes, somos creación, somos criaturas. ¿Con qué derecho nosotros queremos responder las maldiciones que a nosotros nos hacen? Dice muy clarito que cuando Él sufría, Él no amenazaba,
sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Entonces, nosotros, por naturaleza, cuando a nosotros nos maldicen, nosotros muchas veces queremos responder de la misma manera. Muchas veces. Se nos olvida que somos hijos de Dios, que somos testimonio, que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, como lo dice su palabra, y queremos responder a esa amenaza. Pero solamente, familia, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, es que nosotros podemos responder a esa maldición con bendición. Entonces, cuando todavía nosotros vemos que queremos responder a esa maldición, que queremos ofender también a las personas, entonces, y si nos consideramos hijos de Dios, es ahí cuando nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo y decir, todavía estoy operando en la carne, todavía estoy viva, porque todavía siento. Cuando nosotros vivimos para Cristo, morimos. Dice la palabra de Dios que morimos para el mundo. Cuando nosotros estamos muertos para el mundo, pues un muerto no siente. Un muerto no siente, por eso las ofensas, lo que digan de nosotros, nada nos puede afectar. Pero cuando todavía nos está afectando y todavía queremos responder a ese insulto, a esa maldición, es porque todavía hay carne. Ahí es cuando tenemos que ir en oración y ayúdame. Necesito más del Espíritu, porque el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo nos dice que es amor, que es gozo, es paz, es templanza, es benignidad, es hablar bien, es bendecir y es sobre todo dominio propio. Cuando queremos salirnos de casillas, el Espíritu Santo te da dominio propio y te da gracia para ver a esa persona de la misma manera que Jesús le ve. Entonces, muchos nosotros, como hijos de Dios, hemos aprendido a ofrecer la otra mejilla cuando nos insultan. Muchos hemos aprendido a decir Dios te bendiga, que estés bien, Dios te bendiga. Yo también te amo mucho, pero muy pocos realmente sabemos cómo amar a esa persona que nos golpeó. Yo le decía a mi hija, ella me decía, yo no entiendo por qué Dios nos manda a que debemos amar a quien tanto daño nos ha hecho. ¿Por qué no podemos vengarnos de esa persona que viola a un niño? ¿Por qué no podemos, ella me decía muy enojada, ¿por qué no lo podemos matar delante que uno vea y se deleite en el daño que le hizo a ese niño, uno acabar con esa persona peor manera? ¿Por qué Dios nos dice que tenemos que perdonar? Entonces, yo la entiendo porque es difícil uno entender cómo puedo amar a un ser que está haciéndole daño a un niño indefenso, que lo mató, que lo violó. Es difícil. Pero yo le decía a mi hija, ¿sabes? Lo que el Espíritu me puso a decirle es, ¿sabes cuántas personas se han convertido a Cristo después de una persona, de un padre que perdonó al que mató a su hijo? Tú sabes qué asesino se ha convertido después de recibir el perdón de esa persona. Mataste a mi hijo, mataste lo que más amo, pero te perdono. Decido perdonarte y que le dé un abrazo perdonador y que vaya a predicarle en la cárcel. Yo he conocido muchos testimonios de gente que se ha convertido a ese nivel de pecado, a esa magnitud de matar, de violar, de acabar por alguien afectado realmente que le perdonó, que pudo ver el amor de Cristo a través de esa persona, ¿ya? Entonces, es muy difícil nosotros amar a esa persona que nos golpea, que nos lastima, es muy difícil. Pero créame que nosotros por lo menos sabemos que ya tenemos nuestra salvación. Nosotros ya somos salvos por gracia, pero esa persona no. Entonces, si en nosotros está darle amor, mostrarle amor al enemigo para que esa persona sea salva, gloria a Dios por eso. Dios no se equivoca cuando nos pide las cosas. Entonces, piensa tal vez en alguien que te ha hecho daño y esa persona te hizo mucho daño y cuando esa persona se acerca a ti, ¿cuántas ganas tú sientes de responderle o hacerle el mismo daño que esa persona te hizo a ti? Como dicen por ahí, de pagar con la misma moneda. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que esa es la voluntad de Dios para contigo y para con esa persona? ¿Ya?
¿Sientes que es demasiado difícil realmente desearle la bendición del Señor a esta persona? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se siente que es difícil hacer eso? Porque nosotros hay un corazón pecaminoso, ese corazón que quiere darle su merecido a todas las personas que nos han hecho daño. Y no queremos confiar en la buena voluntad que Dios nos dice que debemos bendecir a quien nos maldice, ¿ya? Que nosotros no tenemos derecho a maldecir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estemos llenos de la gracia de Dios, es cuando nosotros realmente tenemos la capacidad y estamos listos para poder amar a esas personas. El segundo punto que nos dice Jesús es, hagan bien a los que los odian. En otras palabras, nos está diciendo, amen con sus hechos o con sus actos. Mire qué difícil es esto solamente con Jesús, con el Espíritu Santo, porque de otra manera no es posible, ¿ya? Amar se refleja no solamente amar con las palabras, sino que también estamos amando a esa persona con los actos, con los hechos que nosotros tenemos hacia nuestro prójimo. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 25, versículo 21 al 22? Proverbios 25, 21 al 22. Hola, hija. Hola, hija. Hola, Dígame. Está aquí, primera. Marisela, buenas. Disculpa, tu micrófono está abierto. Perdón. Okay. Gracias, Yari. Proverbios 25, 21 al 22. Ok, amén. Amén. Si el que tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Amén. Qué lindo. Amén, hermoso. Mira que en la nueva versión internacional dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. ¿Quién? Tu enemigo. No nos está diciendo si tu amigo o tu tío o tu padre o tu madre, si tu enemigo tiene hambre, no nos está diciendo niégale, ciérrale la puerta en la cara, dile que de malas. No, nos está diciendo, dale de comer. Si él tiene sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque nos dice, cuando tú actúas así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. O sea, si esa persona que ha sido tu enemigo toda tu vida, que te ha hecho la vida imposible en donde quiera que tú caminas, el día de mañana te busca pedirte un favor, el Señor no te está diciendo como cristiano, ciérrale la puerta y que se defienda como quiera. No, el Señor te está diciendo, oye, tienes que darle de comer, tienes que darle de beber. Y esa conducta amable, ese Jesús que hay en ti, a esa persona lo va a avergonzar. Y créame que esa persona va a decir, Dios mío, todo el daño que yo le hice a esta persona y aún así me ofrece ayuda, me ayuda. Yo pensé que me iba a negar, yo pensé que no me iba a ayudar. Y esto les va a llevar a avergonzarse de su conducta y muchas veces por esa actitud que tú tienes, créeme que esas personas terminan buscando al mismo Dios al que tú estás buscando porque han visto que hay una persona diferente en ti y se avergüenzan de lo que hay en el corazón de ellos. Yo siempre les he dicho, y la Biblia lo dice, familia, nosotros no somos víctimas de nadie. Cuando las personas a nosotros nos lastiman, el problema no es con nosotros. Nosotros, los seres humanos, damos lo que tenemos en nuestro corazón. Si alguien te lastima es porque en esa vida hay una persona lastimada, una persona herida, una persona traicionada, una persona que todo el tiempo la violentaron cuando era chiquita, una persona que no sabe amar. Pero cuando nosotros estamos con Cristo, Él nos sana de todas esas cosas, de todos esos hábitos complejos que tenemos desde pequeños, esas heridas. Y un corazón sano siempre va a ayudar a sanar otro corazón. Siempre, siempre. Entonces, esa actitud de amor, de misericordia, es lo que va a llevar a que esa persona cambie su actitud también, se avergüence. Y dice, y el Señor
te lo va a recompensar. El Señor te va a recompensar eso que tú estás dando a tu enemigo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19 y 20, ¿qué nos dice? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19 y 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padecimiento injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecados sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Entonces aquí lo que nos está diciendo prácticamente es que si nosotros sufrimos por hacer el bien, eso es lo que merece realmente elogio delante de Dios. Nos dice en la versión mía, porque es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones, aún sufriendo injustamente. Nosotros, como hijos de Dios, vamos a tener que soportar aflicciones y sufrimos injustamente porque nosotros somos atacados, nosotros somos perseguidos, ¿ya? Pero dice, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? ¿Ya? Si nosotros permitimos, persistimos en hacer el mal, pues nos van a estar maltratando. ¿Ya? ¿Qué mérito tiene eso? Nos dicen. Pero en cambio, si ustedes sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. No importa qué tanto esté sufriendo por hacer el bien. Hay una palabra que dice que no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque en su tiempo vas a recoger. ¿Por qué no nos dice que no nos cansemos? Porque uno a veces da y da y da siempre lo mejor y uno no recibe lo mismo a cambio. Y uno a veces dice, ya me cansé de dar y de no recibir. No importa. La palabra nos dice, no te canses de hacer el bien. No nos debemos cansar de hacer el bien. ¿Ya? Por naturaleza, cuando alguien a nosotros nos está haciendo daño, nosotros no queremos darle ayuda a esa persona. Es muy difícil querer ayudar a alguien cuando nos está haciendo daño. Aún así, a Jesucristo cuando le estaban haciendo daño, nadie le estaba pidiendo perdón. Y aún así, él estaba pidiéndole perdón a Dios y misericordia por las personas que le estaban haciendo daño. Pero en cambio nosotros pasa lo contrario. Cuando nosotros sentimos que alguien está haciendo algo injusto contra nosotros, nosotros no vamos a aguantar, sino que siempre queremos buscar la forma de vengarnos. ¿Cuántas veces decimos, pero déjela que ella un día me va a buscar, déjela que ella un día me va a buscar? Y ahí se va a dar cuenta cómo me voy a deleitar diciéndole no, porque estamos con un corazón orgulloso, porque estamos pensando en un corazón contaminado de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo es posible actuar nosotros como hijos de Dios de esta manera? Si no hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos que no son de Dios, las personas que están en el mundo. Solamente si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo es que vamos a poder actuar de esa manera. No hay otra manera. Con el Espíritu Santo tenemos ese corazón noble, ese corazón que no mira el daño que me hicieron, sino que aprende a entender, no soy yo el problema, tú tienes un problema interno que resolver, tú tienes amargura en tu corazón, tú tienes odio, y yo te entiendo y yo quiero ayudarte. Yo no te voy a pagar de la misma manera porque yo no puedo darte lo que yo no tengo. Yo tengo amor, yo tengo gracia, yo tengo misericordia. Eso es lo que nosotros tenemos para darle a los demás. Entonces, ¿de verdad crees que puedes amar a tus enemigos sabiendo que ellos te pueden hacer daño física o emocionalmente? ¿Quién se siente en la capacidad de saber que alguien te puede hacer daño físico o emocionalmente y aún así tú decides amar a esa persona? ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, yo no puedo hacer esto, no es tan fácil, ¿ya? Ninguno de nosotros lo podemos hacer. Esto únicamente se puede hacer por la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo.
únicamente por la gracia divina. Él nos dice muy clarito, lo que es imposible para ti, para mí es posible. Él lo dijo muy clarito, apartado de mí, tú no puedes hacer nada. Por eso cuando sentimos que no podemos dar lo que Jesús nos está pidiendo, nos toca ir a la cruz y entregarle esa amargura, ese resentimiento, esa falta de perdón, ese dolor que nosotros tenemos en nuestro corazón por esa persona que nos lastimó, porque nosotros ya somos salvos, pero ellos también tienen derecho a ser salvos. Ellos también tienen derecho a conocer ese amor que Cristo nos dio la oportunidad de conocer. Entonces, entendamos que devolver mal por bien, devolver el mal por el bien que nos hacen, eso es totalmente diabólico. Cuando nosotros devolvemos bien por bien, yo devuelvo bien por bien, eso es algo humano, eso está en nuestra naturaleza humana, pero cuando nosotros decidimos devolver el bien por el mal que a nosotros nos han hecho, eso es algo divino. Eso es algo que viene del reino de los cielos. Eso es algo celestial. Eso es algo espiritual. Eso es otro nivel, ¿ya? El tercer lugar nos dice que oren por quienes los persiguen. Entonces, ¿qué debemos hacer por quienes nos persiguen? Orar. Orar por las personas que a nosotros nos persiguen. La oración es un instrumento muy poderoso que Dios nos dejó a nosotros los cristianos. Esto lo vemos en Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Alguien quiere leer Santiago capítulo 5, versículo 16? Amén. 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 Confesaos vuestras ofensas uno a los otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, y acá vemos que en esta ocasión Jesús nos está diciendo, oren por quienes a ustedes los persiguen. La oración es poderosa, es un arma poderosa que Dios nos dejó. Y acá en Santiago nos dice muy clarito, la oración del justo es poderosa y es eficaz. Muy clarito nos lo está diciendo. El Señor quiere que nosotros oremos por esa persona en específico que a nosotros nos está haciendo daño. Él quiere que oremos por nuestros enemigos específicamente. Señor, me duele lo que me hizo mi compañera de trabajo. Me duele lo que está haciendo esa persona que de la noche a la mañana era mi amigo y se convirtió en mi enemigo. Pero yo te entrego la vida de esta persona. Yo te pido que derrames de tu misericordia sobre esa persona, que le perdones sus pecados, que le perdones lo que está haciendo contra mí. Bendícele a esta persona. ¿Qué hizo el primer mártir que hubo en la Biblia? Que fue Esteban. Esteban, mientras lo estaban apedreando, él lo que hacía era en Hechos 7:60, nos dice, luego cayó de rodillas y clamó con voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, Esteban murió. Y Esteban estaba diciendo esto cuando lo estaban matando a pedreadas. Lo estaban matando a pedreadas. Ahí podemos ver el Espíritu de Dios en Esteban. Porque es muy difícil, si yo no tengo el Espíritu de Dios, que me estén dando pedreadas y que yo esté orando por el perdón de los pecados de ellos. Esteban ya sabía que era salvo. Esteban ya sabía que si se moría, ya sabía dónde iba a estar. Ya sabía que su salvación estaba garantizada. Pero aún así, ellos no estaban siendo salvos en ese momento. Pero cuando Esteban oró y dijo, perdónale, Señor, no ten en cuenta esos pecados, porque esos que estaban apedreando a Esteban no tenían su salvación. Pero esa oración de Esteban, la oración eficaz del justo, fue tan poderosa que Pablo de Tarso estaba ahí apedreando a Esteban. Y Pablo de Tarso se convirtió en el segundo hombre más importante de toda la Biblia. Fue convertido a Cristo por la oración del justo. Por eso es la importancia de nosotros orar por nuestros enemigos, porque nosotros somos salvos, nuestros enemigos todavía no. Pero una oración poderosa, justa, tuya, va a convertir a esa persona que a ti te está atacando. La va a convertir. La va a convertir. ¿Ya? Y en ese momento a Jesús lo estaban matando y él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Entonces, es muy natural que nosotros sintamos el rechazo por aquellas personas que a nosotros nos están haciendo daño. Y muchas veces nosotros lo que queremos es ignorarlos o hacerles más daño de lo que ellos nos están haciendo a nosotros. Joana, discúlpame, tú dijiste que Pablo era el segundo más importante ¿de qué? ¿Del Viejo Testamento? De la Biblia, el segundo hombre más importante después de De- Jesús ha sido Pablo. Ujú. ¿Sí? Sí, el apóstol Pablo. Y él, en ese tiempo, cuando estaban apedreando a Esteban, él era de los que perseguían a los cristianos. Él estaba ahí apedreando a Esteban, pero fue convertido, ¿viste? Porque hubo un hombre justo que estaba diciendo, Señor, no le tomes en cuenta, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, ahí es cuando nosotros aprendemos realmente, y es lo que yo le decía a mi hija, y ahorita que el Señor me pone esto de Esteban y analizar que ahí estaba Pablo, ahí recuerdo por qué esta tarde yo le respondí a mi hija en el espíritu, me puso eso, ¿cuántas personas asesinas se han convertido gracias al perdón de un padre que le mató a su hijo? Muchos, muchos lo han hecho, ¿ya? Entonces, la palabra del Señor nos dice que orar por los enemigos es lo que nosotros tenemos que hacer. Orar por nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos. Y por ahí alguien dijo que orar por los enemigos es la cumbre más alta del dominio propio. Orar por tu enemigo es la cumbre más alta que tú puedes tener de tu dominio propio. Eso es carácter de Cristo, dominio propio. Eso es otro nivel. Tú poder decir que alguien, tantos pastores que he visto que han dicho, esta persona mató a mi hijo, pero yo fui a predicarle en la cárcel y yo fui a decirle que le perdono y yo fui a abrazarlo. Y ahora esta persona es la que está trabajando conmigo y está cuidando mis espaldas. Eso es otro nivel. Eso es Cristo. Eso es carácter de Cristo. Eso es de verdad dominio propio. Yo no sé, en serio, qué tanto uno puede llegar a perdonar a una persona que le ha hecho tanto daño a uno. Eso solamente lo hace alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Eso es otro nivel. Entonces, una de las maneras en las cuales nosotros podemos llegar a mostrar el amor al cristiano es orando, el amor de nosotros como cristianos es orando por quien más tú sientes odio en tu corazón. Si tú sientes una raíz de odio y de amargura por alguien en tu corazón y tú quieres demostrar que eres un verdadero cristiano, entonces toma la decisión, no esperes a sentirlo porque nunca lo vas a sentir. Toma la decisión de empezar a orar y a bendecir a esa persona todos los días. Y te vas a dar cuenta después de un mes cómo para ti es tan fácil ver a esa persona con misericordia y ese daño que hay en tu corazón, ese resentimiento se va yendo y tú vas empezando a ser libre realmente. Entonces Mateo 5, 47, 45 al 47 nos dice, para ser como nuestro Padre Celestial. Entonces todas estas cosas nos dijo Jesús que tenemos que hacer ¿para qué? Para que nosotros seamos como nuestro Padre Celestial. Los religiosos de esa época lo que decían, imitar a Dios, en verdad, en ese tiempo, los que decían que imitaban a Dios, de verdad, en ese tiempo lo que hacían, después de escuchar a Jesús, vieron que quedó en evidencia realmente por medio de las enseñanzas del Señor Jesucristo, lo que había en el corazón de ellos y que ellos no estaban amando a Dios de la manera correcta, de la manera en que Dios realmente lo estaba mandando. Entonces, Dios realmente ama al mundo en general. Él ama a todos. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dijo muy claro, de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. No está diciendo de tal manera Dios amó a algunos, sino al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él nos amó a todos de tal manera que dio la vida de Jesús
para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿quién es el que no se va a perder? El que cree en Jesús. Y eso no quiere decir que porque él no quiso aceptar a Jesús, Dios no lo ame, porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ya todos habíamos pecado. Y aún así, por amor a todos nosotros, Dios nos mandó a nuestro Señor Jesucristo porque necesitábamos un Salvador. Y todo aquel que reconoce que necesita un Salvador en su vida, que necesita al Señor Jesucristo, esa persona es salva. Pero eso no quiere decir que Dios deja de amar a los que todavía no lo han reconocido. Dios todavía los sigue amando y Dios todavía sigue esperando a que ellos se arrepientan, ¿ya? Entonces, de tal manera nos dice muy clarito aquí que Él hace salir el sol para los buenos y para los malos. El sol sale para los buenos y para los malos. Él hace caer la lluvia sobre los justos y sobre los injustos. En otras palabras, podemos decir que Dios manifiesta su amor a su creación. Dame un segundo. Tanto a los que son salvos como a los que no son salvos. Lo que yo les decía ahora, eso está en Génesis 8:22, nos dice: mientras la tierra existía, habrá siembra, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. No importa que tú estés convertido, pero aún así, por aquellos que están todavía perdiéndose en el mundo de pecado, Dios todavía los ama. Y Dios todavía sigue mandando sobre ellos la lluvia, el sol, el día, la noche. Todavía sigue diciendo que habrá siembra, cosecha, frío, calor, verano, invierno. Salmo 145:9 nos dice: el Señor es bueno con todos el Señor es bueno. Y aún así, hay cristianos que se creen perfectos y lo que hacen es desechar al pecador. Tú eres un pecador, tú no tengo por qué juntarme contigo. No quiero ir a esa reunión donde va a estar esa pecadora mundana que se la pasa borracha. No quiero ir. Cuando realmente ahí es cuando no es directamente irte a una discoteca, no, pero si te hacen una invitación en tu familia, donde todavía están metidos, pues uno debe ir a hacer luz, porque recordemos que Jesucristo nos mandó a hacer sal y luz en la tierra, que ellos deben convertirse a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Y cómo se van a convertir ellos a nosotros si nosotros como cristianos hacemos el círculo solamente con los cristianos? Y con eso no quiero decir que te tienes que ir a una discoteca, no. Pero muchas veces, de hecho, se quitan de una mesa porque no les dieron una mesa en una reunión, en un matrimonio que les invitaron con su familia, porque les dieron a compartir una mesa con gente mundana y quieres cambiarte de puesto. Y es ahí donde Dios te pone para que seas luz, para que puedas mostrarle a esa gente el amor de Dios para ellos. Es ahí, esas oportunidades que tenemos que aprovechar. Hechos 14, 16, 17 nos dice: en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Él nos dio libre albedrío. Mas, sin embargo, Él no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Dios nos ama a todos. Una cosa es que Él nos ame y otra cosa es que Él esté de acuerdo o acepte o apruebe el pecado que hay en nosotros. Es tan sencillo como este ejemplo que les voy a poner. ¿Cuántos han tenido un hijo pródigo en su vida? ¿Y cuántas veces dejaste de amarle porque era un hijo pródigo? Ah, no, ya se fue de la casa, ya está consumiendo drogas, ya está en el mundo, ya no es mi hijo, ya dejo de amarlo, ya se desapareció mi vida. No, uno le sigue amando. A pesar de que está en el pecado, a pesar de que está en el mundo, uno sigue amando a su hijo. Uno sigue orando por su hijo, uno sigue deseándole al Señor: bendícelo, perdona, Señor, los pecados de mi hijo, bendícelo todos los días, cúbrelo con tus ángeles.
Y cada vez que tal vez tu hijo necesita de ti, le ayudas. De la misma manera es Dios con nosotros. No pienses que Dios es solamente que nos ama a nosotros, los convertidos. No, Dios nos ama a todos, porque todos somos creación de Dios. Y Él está esperando a que estas personas se conviertan a Él, ¿ya? Entonces, Jesús nos vuelve a hacer pensar acerca del amor que nosotros debemos tener como cristianos, acerca del amor que nosotros debemos demostrarle a las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere que nosotros hagamos, ¿ya? Que nosotros le demostremos el amor a los pecadores, a los que todavía están apartados de Dios. Porque es que su palabra dice que Él vino al mundo no por el que está sano, sino por el que está enfermo, ¿ya? Que donde quiera que tú vayas, si se te da la oportunidad de conocer a una pareja gay, no los mires así como, ay, no, la santa, la farisiaca, la que estoy perfecta, santa, estoy salva y ellos están quemando en el infierno. No, sino que más bien nosotros digamos, ¿puedo hacer una oración por ti? Y ya. No, ni siquiera evangelizarle, tú crees en Dios, tú sabes que el Señor te dice que te arrepientas de tu pecado. No, simplemente quiero orar por ti, ¿me lo permites? Y orar por esa persona. Y ya, dejas la semilla y vete. Dios se va a encargar de hacer el resto en su tiempo, en esa persona, pero por lo menos nosotros dejamos una semillita de amor y que no porque seas así, yo te rechazo, sino que Dios te ama. Dios te ama. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que el Señor nos está llamando a que hagamos, familia. Mateo 5:48, ya para finalizar, me estoy comiendo un poco más de cosas porque ya estamos tarde. Nos dice, ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, nos dice en el versículo 48. Nosotros debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. En Levítico 19:2 nos dice que hablara con toda la asamblea de los israelitas y dijera, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Deuteronomio 18:13 nos dice, delante del Señor tú debes ser perfecto. Entonces, la palabra perfecto aquí en hebreo, yo me puse a investigar y significa sin defecto. Palabra perfecto es una persona sin defecto y se pronuncia tamín. Su definición dice que es una persona íntegra. Dice que es verdad, es una persona que es íntegra y que anda en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Una persona que siempre anda con Cristo, que siempre anda en la verdad, que no hay mentira en esta persona. Entonces, la idea es que nosotros no quedemos satisfechos con tener una madurez o una obediencia incompleta como hijos de Dios, sino que nosotros debemos avanzar a la finalidad que es ser como nuestro Padre Celestial. Esa debe ser nuestra meta, ser como nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Maestro. Esa debe ser nuestra meta. Entonces, si cada vez estamos viendo que todavía no estamos amando a nuestro enemigo, sigamos llevando esos sentimientos a la cruz y pidámosle al Señor paciencia, amor, templanza, fe, dominio propio. Pidámosle al Espíritu Santo, porque todo eso te lo ofrece el Espíritu Santo, ¿ya? Nos lo dice muy clarito. Muchas veces diremos, yo jamás seré perfecto, yo jamás voy a ser como Jesús, pero tienes toda la razón. Mientras tú no tengas a Jesucristo en tu corazón, no vas a lograr hacerlo, porque él mismo lo dijo, si estás apartado de mí, tú nada puedes hacer. Pero si eres una persona que cree en el Señor Jesucristo, te das cuenta que debes obedecer cada una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, porque no eran para los incrédulos, eran para los que estábamos abriendo de las puertas de corazón a Jesús y lo estábamos empezando a seguir. Entre esos nosotros debemos saber que si queremos obedecer la palabra de Dios, debemos vivir una vida contraria a lo que el mundo nos está ofreciendo y vivir bajo la voluntad de Dios. Debemos admitir que ese mandato de Jesús está fuera de nuestro alcance humano, de nuestras obras humanas, porque somos carne y porque somos imperfectos.
lo que nosotros tenemos que hacer es llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Es lo único que nos va a ayudar a cumplir la obra de Jesucristo acá en la tierra. Poder amar al enemigo, poder bendecir al enemigo cuando él te está maldiciendo, poder hacerle el bien a aquellas personas que a ti te están haciendo el mal y orar por aquellas personas que a ti te persiguen. Es algo que solamente alguien pudo hacer de forma perfecta y fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie más lo puede hacer de forma perfecta, pero cuando nosotros venimos a pedir la presencia del Espíritu Santo, Él empieza a obrar de esas formas misteriosas en nuestra vida para poder vivir de la manera que Jesús quiere que nosotros vivamos. Y es ahí cuando nosotros empezamos a brillar como luz en medio de este mundo que está lleno de tinieblas, que está gobernado por Satanás. Solamente ahí realmente vamos a mostrar que somos hijos verdaderos de Dios. En pocas palabras o en otras palabras, es ahí cuando la gente se va a dar cuenta verdaderamente que eres una hija de Dios, que hay alguna diferencia bastante grande entre tú y las cosas que el mundo ofrece y que las personas que están apartadas de Dios ofrecen. Y se va a dar cuenta la gente por medio de tu testimonio que Dios no discrimina ni a los buenos ni a los malos y que Dios hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol y hace llover sobre todo el mundo. Entonces la pregunta que Jesús nos quiere hacer hoy es, ¿qué estás haciendo de más tú? ¿O simplemente estás amando a las personas que te aman? Y a las que no te aman, ¿no las estás amando? ¿O simplemente saludas a los que te saludan? Como no me saluda, no se merece mi saludo. Entonces ahí no hay recompensa alguna. No estamos dando un buen testimonio. Cuando nosotros cumplimos con ese mandato, lo vamos a lograr únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es tan importante tener una relación con el Espíritu Santo. Pero si solamente vamos a la iglesia los domingos y solamente vamos al estudio bíblico entre semana, pero nunca oramos a solas con Dios y nunca leemos la Biblia, va a ser muy difícil llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, porque nosotros con nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos amar a las personas que nos maldicen, ni podemos bendecir a quien nos maldicen, ni podemos orar por las personas que a nosotros nos están persiguiendo, ¿ya? Entonces, eso, familia, es lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Vamos a pedirle al Señor si hay alguna raíz de amargura, un resentimiento, y te has llamado ser hijo de Dios, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su presencia. Cintia, voy a orar primero y después de que oremos, ya si quieres preguntar algo, abrimos la sala para que pregunten, porque hay personitas que esperan la oración para irse por la hora, ¿sí? Entonces vamos a orar primero y ya luego habla. Señor, te damos gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor, que es de crecimiento para cada uno de nosotros. Gracias porque siempre tienes preparada una enseñanza donde cada día, Señor, conocemos un poco más de lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo espera de nosotros al decir que somos tus hijos, al decir que somos cristianos, Señor. Yo te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús, por cada una de las personas que estamos aquí conectadas y hemos utilizado tu nombre en vano, Señor, si hemos tenido en nuestro corazón resentimientos de amargura, de enojo, de odio, si hemos pagado el mal que nos hacen con mal, Señor, si no le hemos dado de comer a nuestros enemigos, Padre Celestial, si hemos maldecido a aquellas personas que nos han maldecido, Señor, si no hemos orado por aquellas personas que nos han perseguido, Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque no hemos reflejado el amor de Cristo en nosotros hacia aquellas personas que aún no se han arrepentido, Padre Celestial, que aún no te han
reconocido como su único Señor y Salvador personal, Padre. Sabemos que tú nos colocaste a nosotros en esta tierra como embajadores de Cristo, Padre Celestial. Somos una carta abierta para el no creyente, Padre Santo. Y te pedimos en el nombre de Jesús que eso que es tan imposible, Señor, porque tú nos pides cosas que en la carne, Señor, en nuestra naturaleza humana, Señor, no lo podemos hacer, Padre. Pero también reconocemos que tu palabra nos dice que lo que es imposible para nosotros, para a ti es posible, Señor, que tu palabra nos dice que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, Señor, y que apartados de ti, Señor, nosotros no podemos hacer nada. Por eso venimos en una posición de humildad, reconociendo que te necesitamos, que tú eres grande, Señor, que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para que nos llene de su presencia. Queremos en esta noche renunciar a nuestros deseos carnales, a nuestros deseos de venganza, a nuestros deseos de responder y de pagar con la misma moneda, Señor, a ese orgullo que hay en nuestro corazón. Renunciamos hoy, Padre Celestial. Tu palabra dice que el que se humilla será enaltecido, Padre. Hoy queremos humillarnos, Señor. Hoy queremos aprender a ser como Jesús, como nuestro Señor Jesucristo, Padre. Hoy queremos amar a nuestros enemigos. Hoy decidimos orar, Señor, por aquellas personas que nos persiguen, Señor. Hoy decidimos bendecir a aquellas personas que nos maldicen a diario, Padre Celestial. Bendice a nuestros enemigos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, Padre, cancelando toda palabra de maldición que hayan desatado sobre nosotros, sobre nuestro cónyuge, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, derribamos todo argumento que Satanás haya levantado contra nosotros, toda palabra de maldición, toda atadura que haya salido de los labios de las personas que amamos, de nuestras amistades, Señor, y aún de nuestros enemigos. Cancelamos toda palabra que se levanta contra nosotros en juicio, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y al contrario, te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de las personas que nos han maldecido. Bendícelos, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Permite que ellos tengan esa oportunidad de conocerte, Señor, de la misma manera que nosotros te conocemos. Padre Celestial, darles la oportunidad, Señor, de cambiar su corazón, Señor, de que se arrepientan, de que sean instruidos por el Espíritu Santo de Dios, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos llenes del fruto del Espíritu Santo, llénanos del amor, de la fe, de la templanza, gozo, paz, benignidad, Señor. Y te pedimos sobre todo dominio propio, que es lo que necesitamos para aprender a orar por aquella persona que consideramos nuestro enemigo, Señor. Hoy decidimos, Señor, orar por aquella persona que sentimos en nuestro corazón que odiamos, Padre, entendiendo que si te amamos a ti, Señor, no podemos odiar a nuestros hermanos, Padre, porque de lo contrario somos mentirosos, Señor. Y hoy queremos entregar, Señor, toda raíz de amargura, de falta de perdón, de odio que hay en el corazón de tu iglesia, Señor, de las personas que están aquí, Señor, todo dolor que le hayan ocasionado las personas que ellos más aman, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, que ellos sean libres. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Señor, y sabemos que tú vienes a traer libertad a los cautivos, Padre Celestial, que tú vienes a romper toda cadena de maldición, de amargura, de falta de perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Derribamos esas cadenas que se han levantado, ese muro, esa pared que no permite que estas personas puedan ser libres y perdonar, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora ese muro de odio, de resentimiento, de amargura. En el nombre de Jesús lo dejamos sin autoridad, sin poder y sin dominio, Padre, en el nombre de Jesús. Y si en tu corazón tú sientes decir esto, haz ese pacto con Dios, porque no debemos esperar a sentir las cosas. Es muy difícil sentir lo que no queremos hacer, pero la obediencia es un mandato, la obediencia es una decisión, amar es una bendición, y puedes pactar con Dios y decirle: Señor, yo te prometo que a partir de este momento
Yo voy a bendecir todos los días durante una semana, voy a bendecir desde este lunes hasta el otro lunes, todos los días voy a bendecir a esta persona que tanto odio le tengo en mi corazón. Tú sabes quién es esa persona, nómbrala en tus oraciones y decide bendecirla todos los días. Y vas a ver, si lo haces todos los días, cómo vas a ser libre en un mes y cómo vas a empezar a ver a esa persona con ojos de amor, con ojos de misericordia. Y vas a poder ser luz y sal para esta persona, para que ella sea salva de la misma manera, Señor. Permite, Señor, que nuestro adversario, que nuestros enemigos puedan ver el amor de Cristo en nosotros y se avergüencen, Señor, de sus malas acciones y se conviertan a ti. Gracias, Padre, porque tu palabra no se regresa vacía, Señor, porque tú cumples tu propósito en cada uno de nosotros. Bendice a cada familia que está aquí representada, bendice a cada cónyuge, bendice a cada uno de nuestros hijos, Señor. Te pedimos que mandes un cerco de ángeles con espadas de fuego alrededor de nuestras parejas, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros padres, de nuestros hermanos, Señor. Protege, Señor, a los que amamos, Padre Celestial. Bendice cada persona de este ministerio virtual que tú nos has dado, Señor. Bendice a su familia, aún aquellos que no se pudieron conectar. Bendícelos, Padre Celestial. Concede los anhelos de su corazón, Señor. Permite que ellos se queden quietos, Padre, y que se dejen enseñar el camino que tú les vas a enseñar, Padre. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vamos de este lugar, pero que tu presencia siga con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 familia. Amén. Bendición. Ahorita sí, las personas que se quieren retirar por la hora, Feliz ya noche lo a pueden hacer. todos. Y las que Gracias. quieran preguntar, Cintia, tú habías querido preguntar algo, te escucho. Amén. Cintia, te Sí, escuchamos. Dios me los bendiga. sí, quería hacerle una preguntita. Desde cuando usted dijo orar por las personas que nos maldicen, ya, mi duda es que si yo oro por las personas que nos maldicen, y a la final, ¿cómo podría suceder después de ver esas personas que nos maldicen o orar por nuestro enemigo? O sea, me refiero a los beneficios, el cambio, la transformación. Ya, mi preciosa. Primero, yo no digo que debemos orar por quienes nos maldicen, lo dice Jesús. Entonces, aclaro, yo simplemente soy una transportadora de la palabra de Dios, no son mandatos míos. Es lo que dice el Señor Jesucristo, pero es como les expliqué ahorita, cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, lo que puede resultar debido a estas oraciones, la palabra, y lo leímos ahorita, la oración del justo, todo lo puede. Nosotros somos personas justas ante Dios, y cuando estás orando por el enemigo que tú tienes, la oración es que esta persona se puede convertir a Cristo. Lo vimos en el ejemplo de Esteban. Esteban fue el primer mártir que fue sacrificado por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando a él lo estaban apedreando, él lo único que hizo fue orar en el momento que lo apedreaban y decir, Padre, no les tomes en cuenta el pecado que ellos están cometiendo de matarme. Soy inocente y me están matando. No les tomes en cuenta ese pecado. Y ahí estaba Pablo, ¿ya? Pablo en ese tiempo era Saulo, que era el que perseguía a la iglesia. Entre esas estaba Saulo apedreando a Esteban. Pero cuando Esteban hace esta oración por su enemigo, vemos que Pablo fue convertido. Y ahí fue cuando Dios le cambia su nombre de Saulo a Pablo. Entonces, eso es lo que puede obtener una oración de la persona justa, que tus enemigos puedan conocer de Dios, porque nosotros somos salvos por gracia. Desde el momento que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya heredamos la vida eterna, pero debemos orar por aquellas personas que no han tenido la oportunidad, porque únicamente nos atacan personas que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, eso es lo que debemos hacer, mi Cintia hermosa. No lo digo
yo, no hice la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, no sé si contesté tu respuesta, Sí, entiendo, tu pregunta. que por lo que evangelizan, ¿no? Ya. Ujú. Y yo quería saber porque a veces a mí me ha tocado orar, pero yo digo la transformación, o sea, la duración de la oración, por ejemplo, yo oro todos los días y hasta que la persona este, se transforme en Cristo. Amén. Hasta, Y debes seguirlo haciendo. Siempre debemos seguir tengo que orando seguirlo por haciendo todos los días hasta que esté bien. sí. Sí, Ay, más pero que todo si son tu mamá, tu familia, nunca debemos dejar de orar por nuestra familia, nunca. Siempre debemos presentarlos en mi Joa, oración, siempre. Gracias, yo. Ujú. le Dime, puedo responder algo a Cintia rapidito. Sí, claro, una de las cosas que me ha funcionado mucho a mí y he visto, no puedo decir que ahora mismo mi familia está convertida, pero he visto cambios o palabras o a veces acciones de ellos que han transformado la mejor manera que uno a veces le puede orar a Dios, a veces cuando nos volvemos repetitivos. Yo me vuelvo repetitiva a veces, pero aprendí a hacerlo alabando al Señor. Entonces, cada vez que yo tengo, que me estoy bañando, que estoy cocinando, que estoy en mi cuarto arreglando, que estoy en mi carro montada, donde yo vaya, yo empiezo a alabarle. Y yo empiezo a inventarme las canciones yo misma. Yo no voy a aprender una alabanza, no. Yo empiezo a decir, Dios, yo empiezo a cantarle, Dios eres grande, Dios eres eterno, Dios eres amor, eres compasión, y empiezo a alabarle y a decirle eres el creador, y salgo con un montón de canciones, pero alabándole y dándole a él la gloria y diciéndole, yo sé que tú vas a cambiar a mi madre, yo sé que tú vas a cambiar a mi familia, y le doy, pero siempre alabándole, y es increíble cómo Dios obra de esa manera, que tú le alabes, que tú le alabes. Si es que no te ha dado resultado como tú lo estás haciendo ahora, empiece a alabarle, a darle y sentirlo de corazón, o sea, sentirlo de corazón hacerlo. Es muy bonito, de verdad que sí. amén, mi Jessy, muchas gracias. Gracias, hermoso, ya aprendiste algo, Cintia. Es más que orarlo, es creerlo. Recuerda que la palabra nos dice que las cosas visibles fueron creadas de las invisibles. Entonces, primero existe en el mundo espiritual para que se haga visible en el mundo material. Entonces, tú tienes que visualizar a las personas que tú estás orando que ya están convertidas. Y como dice Jersey, darle gracias a Dios, Señor, gracias porque mi familia te sirve, porque mi familia te ama, porque en mi caso yo siempre les he dicho, yo no las nombro como el mundo las nombra o como las circunstancias las tienen en este momento, sino que yo las tengo a mis hijas que son adolescentes que decidieron vivir su vida como quieren, las tengo marcadas, adoradora y evangelista, ¿ya? Adoradora y evangelista, porque así las veo yo, porque tengo una promesa y yo le creo a la promesa, no a las circunstancias. Entonces tú visualiza tu familia como la quieres ver y no las llames como las estás viendo ahorita, sino que las llames como las quieres ver en Cristo, porque hay una promesa de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ya, Cintia? Entonces, eso, no sé si alguien más, una pregunta más ya para irnos a descansar. Chicas, las que están haciendo el taller, igual les voy a dejar un audio, que están haciendo el taller de mentiras que las mujeres creen conmigo. Este viernes ya tenemos nuestra último taller, pero se va a aplazar. No lo vamos a hacer este viernes, lo vamos a hacer el próximo viernes. Les voy a decir qué deben trabajar este tiempo para que tengan preparada para la última reunión de nosotras. Va a ser un momento muy especial. ¿Por qué lo aplacé? Porque hay una personita que ha estado muy comprometida con nosotros en este taller, que es Jessie. Ella no podía estar presente este viernes, pero Dios me puso en el corazón que lo hagamos para el próximo viernes porque sí quiero que ella esté presente. Ha sido una persona muy responsable en este taller que ha dado todo y
y no me parece justo que no pueda estar presente en el cierre de este taller que va a ser de mucha edificación para todas nosotras. Entonces, recuerden que este viernes no vamos a finalizar el taller, no va a haber reunión tampoco, lo vamos a dejar para el próximo viernes. Nos vamos a poner guapas, hermosas, lindas, porque vamos a contar testimonio, vamos a ser grabadas para próximas mujeres que vamos a empezar el otro año. Y vamos a hacer una reunión bien especial, entonces para que tengan conocimiento de eso. Bueno, no sé si alguien más quiera preguntar algo o ya nos vamos. Sí, Hable ahora o calle hasta sí, el yo estoy de viernes acuerdo. por la mañana. Sí, sí. Yo Gracias. me da una alegría inmensa de ver de estar en este grupo y como yo seguía lo que decía Jessica, que tenemos que seguir alabando. Y créeme lo que yo estoy así como dice Jessica, que cuando cocino o estoy en la casa alabando, siempre cantando. Así me pasa lo mismo a mí. Sí. A mí yo siento eh, que quiero seguir alabando todos los días de mi vida. Así es. Amén. Amén, mi preciosa, amén. Entonces, bueno, familia, nos vemos entonces ya el viernes, si Dios quiere. Chicas, en el devocional de la mañana. Dios me las bendiga y que tengan linda Amén. noche. Feliz noche a todas. Dios Bendiciones. las bendiga. Amén. Que Dios los bendiga.